Bienvenidas. Este es el curso de accesibilidad y derechos para personas con discapacidad. Hoy es el segundo encuentro y vamos a trabajar algunas ideas en relación al modelo social y algunos indicadores sobre la base del censo de 2010, que es el último que tenemos disponible, y sobre el estudio para personas con discapacidad de 2018 realizado también por el INDEC. En primer lugar, entonces, me gustaría retomar algunas ideas en relación al modelo social que justamente ata o explica la discapacidad ya no desde una deficiencia individual, sino desde una vinculación con el entorno. Y si los modelos anteriores responsabilizaban en algún sentido a las personas con discapacidad por su situación, el modelo social va a explicar la discapacidad ya no en cada una de esas personas, sino en cómo disponemos socialmente de barreras o facilitadores para que esa discapacidad provoque una situación diferencial en las personas o no. En este sentido, entonces, pensamos en que es la sociedad la que es discapacitante y a diferencia de los modelos anteriores, no es el individuo de forma solitaria o solo desde sus atributos que tiene que rehabilitarse, sino que es la sociedad quien debe rehabilitarse, pero ya no solo desde una mirada que humaniza o desde mejorar las prácticas en términos de caridad o de bondad o de una respuesta que uno podría pensar en términos humanistas, sino desde una perspectiva de derechos. En este sentido, entonces, si el saber convencional o las ideas tradicionales que tenemos hacia la discapacidad lo explican ya sea por explicaciones mágicas o por creencias ancladas en ideas tradicionales sobre la discapacidad o en categorías médicas, el modelo social lo va a explicar entonces a partir de esta relación que tienen las personas con el entorno y con las barreras de distinto tipo que vamos a trabajar ahora en un ratito. En este sentido, las categorías médicas no por ser médicas no tienen efectos sociales, ¿sí? Es decir, que esas categorías a partir de las cuales etiquetamos y definimos a las personas con discapacidad tienen efecto en cómo nos vinculamos, qué pedimos, qué esperamos, qué ideas tenemos, ¿sí? Este saber convencional que mencionábamos recién está construido especialmente sobre nociones estereotipadas en relación a las personas con discapacidad, nociones tradicionales que suelen infantilizar, que suelen promover una mirada que atribuye que sobre la base de una discapacidad la persona tiene todas las discapacidades, entonces hay un trato diferencial que suele entonces sobre estas categorías médicas hay efectos sociales y efectos en cómo nos vinculamos, cómo esas personas entonces pueden ser incluidas o no en términos sociales, ¿sí? Estas diferencias entonces más simbólicas tienen luego efectos en términos más estructurales. Ahora me gustaría entonces, para que identifiquemos algo de esto, que compartamos un video que ya tiene algunos años, pero que es interesante para identificar estas respuestas más estereotipadas, que no por ser estereotipo son sencillas de identificar, ¿no? Las tenemos tan naturalizadas que muchas veces pasan desapercibidas. De los 5, te devuelvo 50 y 20. I'm coming for you,
¿No te parece ridículo lo que acabamos de ver? A mí también. Te agradezco mucho tu ayuda, pero si la necesito, te lo haré saber. No hace falta que me sigue. Sé que soy sordo, pero puede leerte los labios. Si somos dos, ¿por qué actúas como si yo no estuviera? ¿Quién tiene que llevar la ropa? ¿Ella o yo? No me trates como si fuera una niña, por favor. Te entiendo perfectamente. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada. Me siento mal cuando la gente me trata diferente porque creen que no les entiendo. Creo que las personas en general quieren ayudarte tanto que muchas veces el desconocimiento de la discapacidad les lleva a exagerar la ayuda y a pasarse claramente. La gente no está acostumbrada y cuando habla con una persona sorda, vocaliza mucho más, exagera. Y esto me hace sentir un poco raro. Y también a las reuniones, la gente cuando habla no tiene en cuenta mi presencia. El secreto está en que sepa que habla más despacio y que mire y vocalice un poco más. A veces la gente me trata diferente porque yo creo que se piensan que no los puedo entender, pero seguro que lo hacen con buena fe, con ánimo de ayudarme, pero creo que deberían tratarme con más normalidad. A veces me ocurre que cuando voy a cenar, por ejemplo, a algún restaurante con amigos, a la hora de entrar me mira todo el mundo por el hecho de ir en silla de ruedas, pero luego es como si desapareciese, porque cuando viene el camarero y les pregunta a mis amigos dónde la colocamos, si aquí o allí o dónde estará mejor, pues realmente me vuelvo invisible, ¿no? Llevaba a mi hijo pequeño de 1 año y medio de la mano y una persona sin dirigirme la palabra lo cogió en volandas para bajarle las escaleras. Claro, esto a una persona que no sea discapacitada es impensable. Yo entiendo que estas situaciones ocurren por desconocimiento o desconocimiento de la discapacidad en sí, pero me gustaría que algún día se tratara pues, con total normalidad. Sería mejor preguntar antes de excedernos en esta ayuda, porque la ayuda siempre es de agradecer y no se puede ser desagradecido. Pero nosotros somos personas y a veces, incluso con la ayuda, nos podemos sentir mal. Lo único que pido a la sociedad es que nos traten con normalidad. Y un caso muy ejemplar es que mi hija, cuando tenía 5 años, nos comentó que no sabía, que no era consciente que su padre era diferente, hasta el día que una amiga suya le preguntó: ¿qué le pasa a tu padre? A partir de aquel momento ella notó que su padre era diferente a los demás padres. Me gustaría que todas las personas me trataran con normalidad. Bien, entonces a partir de este video, la idea es que podamos identificar allí estas barreras que sobre todo en este caso son barreras de tipo actitudinales, ¿no? Aquellas barreras que en la mayor parte de los casos me animaría a decir que tienen que ver con un desconocimiento, con temores, con imposibilidad para posicionarnos desde la perspectiva de derechos, ¿no? Esto que se menciona en el video en relación al avasallamiento de la autonomía o del poder de decisión de las personas, ¿no? En muchos casos, las personas con discapacidad son invisibilizadas en alguna medida, ¿no? Muchas veces porque los demás no saben o tienen miedos o tienen ideas estereotipadas, insisto, o porque como históricamente las personas con discapacidad no se integraban en los espacios educativos sobre los cuales solemos transitar o los espacios laborales,
Con esto no quiero decir que la discapacidad sea un fenómeno nuevo o que las personas con discapacidad no transitaban en los distintos espacios, pero sí no lo hacían masivamente, ¿no? Entonces, en este sentido, tenemos poco registro y tenemos mucho más naturalizado el prejuicio que formas más sencillas para vincularnos, ¿no? Preguntar cómo haríamos con cualquiera y no vincularnos entonces desde las ideas que tenemos previas. En este sentido, el modelo social identifica barreras para esta vinculación. Las barreras físicas son las más sencillas para identificar. Pueden ser urbanísticas o arquitectónicas, ¿no? Pueden estar en los edificios o en las veredas, las rampas o la no existencia de rampas. En los transportes también pueden darse barreras en la comunicación, ¿no? La poca claridad o materiales que no están adaptados para personas con discapacidad auditiva o discapacidad visual. Hay también barreras en el acceso a bienes y servicios por fuera de la provisión de bienes y servicios o del acceso en el marco de las familias y barreras cognitivas. Y por último, como mencionábamos y como se mostraba más claramente en el video, barreras actitudinales, que son mucho más difíciles de transformar que las barreras físicas, ¿no? Que están ancladas entonces en cómo hemos sido criados y cómo hemos sido socializados, cómo hemos compartido o no. Y en este sentido, el proceso de transformación de estas barreras lleva mucho más tiempo. Hoy pensamos en términos de accesibilidad universal, esa accesibilidad que permita entonces o que identifique, que tenga en cuenta que hay barreras preexistentes y que es necesario generar condiciones de igualdad para personas con discapacidad, para mujeres y niñas que en muchos casos también vieron cercenado o obstaculizado su acceso a derechos, accesibilidad en términos salariales, accesibilidad en términos digitales, accesibilidad en la movilidad y en el espacio público, que insistimos es lo más sencillo de identificar, accesibilidad a los servicios de salud, que implica no solo llegar al servicio de salud, sino que esos servicios sean amigables, sean hospitalarios, tengan una perspectiva integradora y no una perspectiva normalizadora, y una accesibilidad universal en términos de bienes y servicios. Incluimos aquí también a las personas del colectivo LGBTIQ+, que si pensamos que la discapacidad es una forma o un eje de la desigualdad, la diversidad sexual y el género son otras formas adicionales de desigualdad que se enlazan, ¿no? No es lo mismo. Y ahora vamos a ver cómo la discapacidad impacta de forma diferencial a las mujeres que a los varones. Y en el mismo sentido ocurre con la diversidad sexual. Bien. Ahora me gustaría compartirles entonces algunos indicadores. La mayor parte tienen en cada una de las placas señalado de dónde fue extraída la información o en base a qué está construido el gráfico. La mayor parte de los indicadores son indicadores tomados del censo 2010 o del estudio para personas con discapacidad más reciente de 2018. El censo, como ustedes sabrán, es un estudio que abarca toda la población del país y el estudio para personas con discapacidad es sobre una muestra. Bien, en términos porcentuales, cerca del 12% de la población tiene discapacidad, o así era para el año 2010, un poquito más de 5 millones de personas.
Cuando pensamos en población impactada por la discapacidad, estamos pensando en un 30%, ¿sí? Es decir, cómo la discapacidad promueve nuevos arreglos y nuevos o arreglos diferenciales para las familias, para los vínculos afectivos cercanos, en relación a apoyos o a apoyos específicos que pueden necesitar las personas con discapacidad, ¿no? Arreglos de distinto tipo. Bien. En base al estudio sobre el perfil de las personas con discapacidad de 2018, vemos que aquí la distribución porcentual aumenta bastante más que en el censo. Esto puede deberse a distintos motivos. Aquí tenemos como pregunta el censo, ¿sí? Sobre los cuestionarios de población general. Se selecciona a quienes respondieron que sí, alguna de estas preguntas que identifica alguna de estas discapacidades. Si la persona tiene dificultad o limitación permanente, ninguno de estos estudios habla en términos de discapacidad, sino que hablan en términos de dificultad o limitación permanente. Si tiene entonces la persona dificultad permanente para ver, aún con anteojos o lentes puestos, para oír, aún con audífono, para caminar o subir escalones, para agarrar objetos, para entender y o aprender. En ambos estudios, por el tipo, por cómo se construye la información estadística, la respuesta o la población identificada es en base a lo que dice quien responde. Es decir, que no hay ni en ninguno de estos dos estudios, en el censo desde ya, pero en el estudio para personas con discapacidad tampoco, y en general en la estadística argentina y en la estadística se hace así, se toma entonces la percepción de la persona que responde, ¿sí? No es que se pide no es que aquí está, digamos, esta distribución porcentual está hecha en base a una certificación o algún diagnóstico de tipo médico, sino que cómo se define la persona o cómo la persona que responde define a esa persona sobre la cual está respondiendo, ¿sí? Es en base a la autopercepción o a la percepción. Bien. Cuando miramos el tipo de discapacidad, el tipo de dificultad más frecuente es la dificultad visual, seguida por la dificultad motora inferior y después la discapacidad sensorial auditiva y la discapacidad cognitiva. En términos de edad y sexo, aquí vamos a tomar sexo porque la información del censo está construida en base a sexo, como gran parte de la estadística. La prevalencia de la dificultad o limitación permanente aumenta a medida que la población envejece. Algo de esto habían conversado en el primer encuentro. La discapacidad va asociada al envejecimiento biológico. Y a partir de los 15 años, los valores más altos corresponden a las mujeres. En este sentido, entonces, tenemos por un lado una feminización de la discapacidad y la discapacidad asociada al envejecimiento biológico. Los varones o la diferencia entre la longevidad entre varones y mujeres tiene en Argentina cerca de una década, es decir, que hay una sobremortalidad masculina de 10 años, que ocurre 10 años antes en términos estadísticos que las mujeres. Y la discapacidad aumenta en mayor medida en las mujeres, a medida que las personas envejecen. Bien, aquí tenemos la prevalencia de la discapacidad distribuida en términos geográficos. Si miramos este mapa, y luego lo vamos a ver con las tablas, este mapa coincide en gran medida con la distribución de la pobreza estructural en la Argentina, ¿sí? La pobreza medida en términos de necesidades básicas insatisfechas.
¿sí? Es decir, esa pobreza que tiene que ver con la estructura de la vivienda y con el acceso a bienes y servicios. En este sentido, así como tenemos identificada, y la bibliografía no solo en Argentina, sino a nivel mundial, tiene identificada una feminización de la pobreza, pero también de la pobreza, pero en este caso una feminización de la discapacidad, así como también una asociación entre discapacidad y envejecimiento biológico, hay también una asociación entre discapacidad y pobreza. Podemos pensar sobre esto desde distintas miradas, cómo la discapacidad y la pobreza se asocian por un acceso tardío al sistema de salud, por una dificultad para sostener el acceso en tratamientos en enfermedades crónicas, por falta de controles en el embarazo, por falta de acceso a bienes y servicios de calidad. Entonces, tomando en cuenta todas estas características que podemos pensar como formas de la desigualdad o como determinantes sociales de la salud, la distribución en nuestro país de las personas con discapacidad es entonces bastante similar a la distribución de los hogares con necesidades básicas insatisfechas. Es decir, especialmente en la región norte de nuestro país. Bien. Aquí traemos, hasta ahora habíamos trabajado con algunos indicadores del censo. Aquí traemos información del Estudio Nacional del Perfil de las Personas con Discapacidad. En relación al CUD, ustedes van a tener un encuentro en el que van a trabajar bastante sobre el Certificado Único de Discapacidad, que es, les voy adelantando, una de las vías o la vía principal, la condición de posibilidad, podemos pensar, para acceder al resto de las prestaciones necesarias en discapacidad o que precisan muchas personas con discapacidad. Tenemos aquí entonces, dentro del universo de personas con discapacidad, la distribución de la tenencia de CUD o de Certificado Único de Discapacidad. Vemos que cerca de, o poco más del 30 y pico % tiene un certificado vigente. Y cuando ponemos la lupa en para qué, en los motivos a partir de los cuales se utiliza el Certificado Único de Discapacidad, en gran parte se utiliza para el pase en el transporte y teniendo en cuenta que nuestro país no tiene adaptaciones del transporte que permitan una accesibilidad universal para las personas con discapacidad, sino que en gran parte el transporte público está plagado más bien de obstáculos que de facilitadores. En este sentido, entonces, con el Certificado Único de Discapacidad es posible tramitar el pase libre para el transporte. Y a su vez, se utiliza en gran medida para la cobertura de medicación y de prestaciones de salud. Bien. En términos del empleo, si pensamos que, o si afirmamos que la discapacidad se asocia a la pobreza, el empleo incide en este sentido muy agudamente. Aquí vemos la distribución de la tasa de empleo entre la población total y entre la población con discapacidad. Vemos cómo la tasa de empleo es mucho menor, o es en todas las edades bastante menor, que la de la población total. Para el censo de 2010, la desocupación de la población con discapacidad es del 6,5%. Y entre las personas con discapacidad que trabajan y se desempeñan como obreros o como empleados, la mayoría lo hacen en el sector privado.
Solo un 31% trabaja en el sector público. En este sentido, hay un incumplimiento del cupo mínimo del 4% en el Estado Nacional. Ese incumplimiento no lo estamos señalando solo para señalar, tachar cumplimiento o incumplimiento, sino que en muchos casos se vincula también con el tipo de perfiles que son buscados en la Administración Nacional, que requieren titulaciones universitarias que en muchos casos las personas con discapacidad no tienen, porque el acceso al sistema universitario por parte de las personas con discapacidad masivo se está dando recién ahora, ¿no? Entonces, en muchos casos, aunque estas búsquedas cumplan, digamos, con el requisito de priorizar personas con discapacidad, esto y de todos modos quedan vacantes en este sentido. Bien, hasta aquí hemos llegado hoy, entonces. En el próximo encuentro vamos a trabajar sobre la convención, vamos a empezar a trabajar sobre la normativa, sobre la convención para personas con discapacidad y seguimos profundizando en el modelo social. Les vamos a dejar compartidas algunas actividades y nos vemos pronto. Muchas gracias.